Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Colombia, hoy con la inauguración de esta exposición Tiempos de Innovación, la televisión educativa y cultural en Colombia. Invito muy cordialmente a la directora encargada de la Biblioteca Nacional de Colombia para dar las palabras de bienvenida. Sandra Angulo, bienvenida, por favor. Gracias. Bueno, mejor adelante del atril. Muy buenas tardes para todas, para todos. Es realmente para mí un inmenso placer, de verdad, poder presenciar este instante de estos 70 años, porque en el caso mío, que ya con algunas canas alcanzamos a ver buena parte de los inicios de la televisora nacional, luego en Revisión, y esa historia tan entrañable que tiene con la Biblioteca Nacional de Colombia. Y justo hoy celebrar aquí, en estos espacios, que donde estamos aquí, justo eran los sótanos que ocupaba Inravisión, la televisora en su momento en el año 54. Entonces es emocionante realmente, porque también tuve la oportunidad en buen tiempo, en los años 80, de vivir esas experiencias también de la innovación de quienes hacían televisión en este país. Y no era raro, incluso en algún momento, estar en la pared continua, en los sótanos de la biblioteca, y de repente ver que aparecía un hueco y eran las personas de la televisión pues explorando y haciendo sus escenografías, en fin, y nos pegábamos un tremendo susto, pero éramos tan cómplices en ese proceso, porque todos tenemos claro que la televisión transformó la vida y la conciencia, el desarrollo no solo humano, sino social de este país. Y nos sentimos súper orgullosos que la televisora nacional haya nacido aquí en la Biblioteca Nacional, en estos espacios. Es un honor también tener este panel aquí de conversatorio. Entonces sé que ya los vi a varios en la exposición. Vamos a disfrutar entonces ahora este recorderis y este viaje que iremos a hacer. Y no solamente en ese recorderis podemos encontrar también no solamente lo entrañable de lo físico que fue ese nacimiento aquí en esos espacios de la biblioteca, sino lo que es hoy como memoria, porque curiosamente la exposición nos llevó a cruzar esa información, tanto de señal memoria como la información que tiene la Biblioteca Nacional, y producto de eso es esta muestra que tenemos aquí en la biblioteca, que esperamos que todos la disfruten. En nombre de nuestra directora Adriana Martínez, pues les extiendo un cordial saludo, un agradecimiento también por todo este trabajo compartido. Y bueno, bienvenidos siempre. La Biblioteca Nacional es la casa de la memoria de todos los colombianos. Muchas gracias. Igualmente, en representación de Jaime Humberto Silva, director del Archivo Señal Memoria, está con nosotros Luis Alfonso Rodríguez Norato, jefe de gestión cultural, quien también dará la bienvenida a esta apertura de exposición. Muy buenas tardes. Un agradecimiento muy especial para la Biblioteca Nacional y en persona suya, directora, porque este espacio, que fue el espacio de la televisión durante muchos años, es ahora un espacio de conversación, como usted bien lo anotaba hace un momento. Y es un espacio de conversación
que nos permite seguir cumpliendo la misionalidad, por supuesto, de la biblioteca, pero también la misionalidad de un sistema de medios públicos y en particular en este momento de una de sus marcas como es Señal Memoria, que es la educación y la cultura de los colombianos. Así nacieron los medios públicos, así nació la Radio Nacional en 1940 y posteriormente la televisión, de la cual estamos celebrando estos 70 años, y que ustedes muy generosamente abrieron de nuevo sus puertas hace unas semanas en ese evento tan especial que tuvimos acá de la mano de muchos de los protagonistas, tanto de la parte técnica como de la parte artística, en esa efeméride del 13 de junio. Y hoy que podemos poner a dialogar ese acervo que tenemos resguardado tanto en este lugar como en las bóvedas de Señal Memoria en el CAN, y que nos permiten decirle a todos los visitantes de este lugar y a todos los que visitan las plataformas digitales, y pues ahora en RTBC que hemos tenido una iniciativa de que la entidad también sea un museo de esa tecnología que nos permitió traer hace ya 7 décadas la televisión, y que podamos disfrutar de ello tanto como vamos a empezar a disfrutar de esta exposición en estas paredes de la Biblioteca Nacional. Hay una imagen que a mí me parece maravillosa y que siempre la he disfrutado desde hace varios años que acompaño este trabajo de Señal Memoria, y es ver la unidad móvil, la primera que tuvo el país de transmisión de televisión, la Dumont Telecruiser, que ustedes pueden ir a conocerla, entrar en ella incluso, que está parqueada ahí en la entrada de la 26. Pero ver esa filmación de la Dumont bajando aquí por la calle 24, bordeando toda la edificación de la Biblioteca Nacional y dando el giro para entrar en lo que hoy son los parqueaderos. Esa imagen tiene un valor fundamental y grandísimo, porque en ella se conjuga todo un esfuerzo que en un momento el gobierno de turno hizo para traer la televisión, pero que lo hizo no a cualquier espacio, sino que para algunos puede ser coincidencial que fuera el lugar que en la premura de la llegada de la televisión se pudo conseguir para establecer los estudios, pero que esas coincidencias, fíjense lo que representan, que un medio de comunicación que ha sido tan importante para la historia del país como la televisión tuviera un lugar de nacimiento como este, como el lugar donde también se preserva la memoria. Entonces, esa placa que encontramos aquí afuera, que nos habla de hasta cuándo estuvo aquí en revisión, esa imagen que les menciono, que la pueden encontrar en el canal de YouTube de Señal Memoria para quienes no la conocen, y estas acciones y estos sucesos como el de hoy, que nos permiten seguir celebrando estas 7 décadas, definitivamente nos muestran que estamos por un muy buen camino, que no es otro que el camino que desde un comienzo estoy seguro que las dos instituciones tuvieron como parte de su misionalidad. Entonces, muchas gracias. Sé que estos meses y las actividades que vamos a hacer alrededor de la exposición van a ser muy productivas, y bueno, creo que damos paso entonces, Javier, a esta conversación que sé que nos va a ampliar e ilustrar este título que tenemos de esta exposición temporal
que tantas alegrías creo que nos van a traer. Bueno, para este conversatorio contamos dentro de nuestro panel de expertos contamos con la presencia de Ana Gabriela Gómez, investigadora del Grupo de Colecciones y Servicios de la Biblioteca Nacional. También está con nosotros Lady Joana González, igualmente investigadora del Grupo de Colecciones y Servicios de la Biblioteca Nacional. También está con nosotros Laura Natalia Vega, conservadora y restauradora del Archivo Fotográfico de Señal Memoria, y Viviana Arce Escobar, integrante del proceso de gestión de colecciones de Señal Memoria. Bienvenidas. Gracias. Bueno, hoy abrimos entonces esta exposición y lo primero que yo quisiera preguntarles a ustedes es, Lady y Gabriela, ¿por qué realizar una exposición sobre la televisión nacional en esta biblioteca? Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, como lo decían ahorita, porque la televisión básicamente nació acá. Algo muy bonito de la biblioteca es de que, aunque se construyó para conservar el patrimonio bibliográfico de Colombia, la biblioteca albergó a muchísimas instituciones más. En principio era, por ejemplo, Biblioteca y Archivos Nacionales, que hoy en día pues está el Archivo General de la Nación en otra parte, estuvo la emisora HJCK, y también en un cierto momento el Instituto Caro y Cuervo, y pues la Radiodifusora Nacional, que como ahorita lo mencionábamos en la visita guiada, fue desde allí que nació la Televisión Nacional. Entonces, cuando RTBC se acercó a la biblioteca a proponer esta apuesta de hacer una exposición, pues a propósito de los 70 años de la televisión aquí en la biblioteca, no lo dudamos ni un segundo, porque pues esta fue la casa que tuvo la televisión en los primeros años. Gracias, Gaby. Sí, básicamente para todos esto es un lugar muy simbólico, precisamente por esos inicios de la televisión, por lo que se grabó acá. De hecho, para nuestros usuarios también es muy significativo. Cuando ellos se acercan acá a la biblioteca siempre nos preguntan por esos espacios de Inravisión y de la Televisión Nacional. Siempre nos dicen como, ay, sí, yo recuerdo que venía acá a los parqueaderos de la Biblioteca Nacional y acá grababan los programas infantiles. Entonces, como que todos tienen este espacio en su memoria y por eso se convierte como tan significativo. Y vale la pena mencionar también pues, los documentos que hacen parte de la Biblioteca Nacional, que hacen parte de las colecciones. Esos documentos nos permiten contar esa historia. Y estos documentos precisamente se pusieron en diálogo con los archivos de Señal Memoria y eso fue lo que quisimos traerles aquí a ustedes en esta exposición. Yo quisiera sumar a eso como hacer énfasis en lo que mencionaba Sandra ahorita, y es de que este espacio en donde todos estamos sentados ahorita en su momento fueron los estudios de Inravisión. Entonces, qué mejor lugar para hacerlo sino aquí. Y también, pues bueno, el parqueadero, y de hecho el parqueadero privado que está al lado, todo esto era Inravisión. Entonces, qué bonito poder hacerlo desde acá. Bueno, hay un momento fundamental dentro de esa historia y es el hecho de que los estudios de la Radiotelevisora Nacional, que después fueron Inravisión, cambiaron de sitio a donde están en la actualidad, que es en el CAN, en la 26 con carrera 45. Viviana y Laura, ustedes siendo miembros del archivo Señal Memoria, cuéntenos por qué se dio este cambio desde acá, desde los estudios de San Diego, como podían denominarse en su momento, a los estudios del CAN. Vale, bueno, primero que todo, buenas tardes para todas y todos y todas. Y a propósito de eso, a mí me gustaría devolverme un poquito en la línea de tiempo, porque no todos los que están en el conversatorio estuvieron en la visita. Entonces, partamos de un hecho importante, y es que en el 54 llega la televisión al país, ¿cierto? Eso lo recordamos muy bien, el 13 de junio del 54, siendo el general Gustavo Rojas Pinilla el presidente en ejercicio en ese momento.
Estamos hablando de un proyecto de 8 meses, o sea, no llegó a un año traer la televisión al país. Y aquí en este mismo auditorio, el 13 de junio de este año, tuvimos un conversatorio lanzando el libro de los 70 años de la televisión, que ustedes ya he visto que varios lo han tomado, está fuera para el disfrute de todos nosotros, o sea, es de uso público, pueden llevarse un ejemplar a sus casas. Y cuando hicimos el lanzamiento de ese libro, contamos con la participación del segundo al mando de Fernando Agudelo. Fernando Agudelo fue quien trajo la televisión al país, pero no lo hizo solo, era un ingeniero que en ese momento estaba encargado de la Radiodifusora Nacional de Colombia, y Rojas Pinilla le da la orden de traer la televisión al país. Y lo encarga directamente para ser el creador de lo que va a ser la Radiotelevisora Nacional de Colombia. Este señor, Fernando Gómez, contrata a un tocayo, Fernando Restrepo, que aún vive, y aquí en este auditorio nos contó y nos dijo, hubiese sido imposible un proyecto a tan corto plazo, porque Rojas Pinilla dio la orden de que a un año de su gobierno, en unas fiestas civiles que él iba a realizar en el primer aniversario de su gobierno, tenía que inaugurarse la televisión. Y entonces, para poder traer la televisión a un país tan montañoso como Colombia, que no era una tarea fácil, había que instalar unas antenas en un lugar determinado de Bogotá y otro espacio que fueran los estudios. Pues esas antenas se instalaron en el Hospital Militar y los estudios se crean al lado de la Biblioteca Nacional. Esto hubiese sido inaudito en cualquier democracia. Y como nos lo decía el señor Fernando Restrepo, eso solo fue posible en una dictadura. Porque alguien del público le preguntó, ¿y quién le permitió poner en un hospital unas antenas? ¿No? Y pues es que era el jefe. O sea, tan sencillo como que era el jefe de toda la gente que estaba en el Hospital Militar y también era el jefe de la biblioteca. Tanto así que en un momento determinado el director del Aerocivil dice que no es posible traer ciertos equipos, que no hay las condiciones, y lo que hace Rojas es despedir al director del Aerocivil y poner de director del Aerocivil por un tiempo limitado a Gómez Agudelo para que traiga esos equipos. O sea, es una imposición en todo el sentido de la palabra, y esa imposición va a generar que cintas magnéticas, pero antes de las magnéticas, cintas fílmicas celuloide, estén al lado del patrimonio bibliográfico del país. Entonces, eso no es, digamos, una decisión fácil y se establece como un espacio temporal, pero que pues vamos a ver qué tan temporal es. Entonces, rápidamente, en el sentido en que se crea en estos estudios de San Diego, rápidamente se está dando paso a la creación de los estudios del CAN, como se va a denominar a esa segunda sede donde actualmente está RTBC. En el 63 deja de existir la Radio Nacional de Televisión para darle paso a Inravisión, que es el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Entonces, en el CAN empieza a funcionar inmediatamente la radiodifusora, lo que hoy es Radio Nacional de Colombia, ¿cierto? Y empiezan a emitirse programas desde la década de los 60. Aquí en los estudios de San Diego se va a terminar haciendo toda la programación cultural, mientras que en el CAN se hacían los programas infantiles. Por eso me causa curiosidad lo que decía Lady ahora, porque esa misma anécdota nos la han contado a nosotros muchos taxistas cada vez que nos llevan a RTBC. Jenny tuvo una anécdota hace poco. Por ejemplo, programas como Animalandia se grababan en los parqueaderos del CAN. Animalandia, que lo hacía Pacheco, para los que no saben, que es el que está en la portada del libro que ya ustedes tienen en sus manos. Y no solamente Animalandia, sino muchos otros programas infantiles se hicieron en el CAN. Y tenemos imágenes en los 60 ya funcionando el CAN al paralelo que se funcionaba San Diego. Pero pues ya vamos a ver por qué definitivamente se decide no contar más con San Diego. Y ahí sí le doy la palabra a Laura. Gracias, Vivi. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, nosotros ahorita les vamos a presentar un fragmento donde se puede… Ahí, ¿vale? ¿O me toca como pegarme más? Ahí.
Bueno, nosotros ahorita les vamos a presentar un fragmento donde se va a evidenciar un poco por qué se toma la decisión de hacer el traslado de los estudios de grabación, ya que lo que nos muestra el fragmento es que las condiciones en las que se encontraban los estudios de grabación no eran adecuados tanto para los trabajadores como para conservar también el patrimonio. Como ustedes saben, pues al lado tenemos la biblioteca, al otro lado está el Museo de Arte Moderno, la calle 26, la calle 24, y todo esto presentaba era un riesgo industrial y también un riesgo para salvaguardar el patrimonio. O sea, básicamente era pues un gran problema que todo este tipo de materiales fílmicos, con materiales electrónicos. También hablaban nuestras compañeras que se evidenciaba varias quejas en cuanto a los trabajadores y las condiciones en las que ellos estaban pues como trabajando en estos estudios. Entonces tenemos un fragmento muy interesante para que ustedes puedan ver cómo se encontraba y por qué se toma la decisión de pues trasladar. Igualmente pues se demora bastante, pero pues es un traslado de 40 años, pero bueno, vamos a mostrarles un fragmento desde el archivo. Hace 32 años, los estudios de la televisión colombiana fueron instalados provisionalmente en los sótanos de la Biblioteca Nacional a la espera de la construcción de las instalaciones definitivas diseñadas adecuadamente para una estación de televisión. Durante todos estos años, la locación ha sido reformada frecuentemente para adaptar a las necesidades de servicio que la técnica y el aumento de la programación han demandado. Por no haber sido diseñada para sus funciones, San Diego presenta graves problemas de seguridad industrial e inadecuación de los espacios para prestar los servicios. Los corredores son demasiado estrechos para el transporte de equipos, muebles, escenografías y personal simultáneamente. Un 80% del personal de escenografía presenta lesiones irreparables como consecuencia del transporte inadecuado de materiales. Las áreas de bodega han sido improvisadas, los espacios asignados son insuficientes y las garantías técnicas y de seguridad industrial no se cumplen. Es así como en medio de las maderas encontramos 500 galones de ACPM suficientes para hacer desaparecer varias cuadras en un incendio en el cual solo habría 8 minutos para desalojar las personas que se hallaran en San Diego, la biblioteca y el museo. Prueba de ello es el hecho de que las aseguradoras se negaron a prestar sus servicios tras revisar las instalaciones. En un solo espacio se han instalado las máquinas para edición, emisión y recepción. Miren y escuchen.
Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Eso que veíamos al final son esas cintas de 1 pulgada que, bueno, la que vimos ahorita en la visita, los que estuvieron en la visita, lo de Marta Traba es de 2 pulgadas. Eso ya es cinta magnética, pero piensen que la televisión nació haciéndose en fílmico. Y en los años 60 empiezan a aparecer estas cintas. Primero la de 2, que fue la que vimos arriba, y esta de 1, que es un poco más pequeña, y luego van a venir el Lumati, el Betacán. Todo eso es supremamente inflamable, ¿no? O sea, imagínense en el riesgo con el patrimonio bibliográfico a un lado y el patrimonio artístico de la ciudad en el otro. Y el ACPM, es una mezcla. Bueno, yo recuerdo que para el año 1983, si no estoy mal, se produjo un gran incendio en Bogotá que fue en los tanques de Puente Aranda. Esa nube fue recordada por, yo me acuerdo, 82 de hecho, habría sido una nube similar, la verdad, con esa cantidad de tanques de ACPM. Bueno, ya hemos hablado de que obviamente la televisión surgió de la mano del general Gustavo Rojas Pinilla durante su gobierno y del señor Gómez Agudelo. Sin embargo, ahí estaba presente, por supuesto, el hecho de que era una televisión que tenía un cierto enfoque con la intencionalidad que también tenía el gobierno, que era una intencionalidad política. Sin embargo, la televisión en su surgimiento tuvo otro tipo de intención, más educativa. Díganme ustedes en qué sentido, cómo surgió esa idea de esa televisión educativa. Bueno, como lo mencionas, desde el 54 la educación popular era bandera del gobierno de Rojas Pinilla y básicamente se le dio prioridad como en la parrilla de programación a esa educación educativa y cultural. Pero pues vinieron diferentes etapas de la televisión en la que se siguió hablando también de esa televisión educativa. Mencionamos, por ejemplo, en el 60, en el que Inravisión crea el Departamento de Televisión Educativa y se centran totalmente a hacer televisión que apoyara la escuela tradicional. Se pensaba en ese momento que los profesores no tenían la formación suficiente y que la educación era de mala calidad y que había de alguna u otra forma apoyar esos procesos en la escuela. Y la televisión pues era un medio muy innovador de alfabetización masiva que podía apoyar estos procesos. También lo mencionamos un poco en la visita, en el 63, cuando se crea Inravisión, también se crea el Canal 11, que se dedica totalmente a la televisión educativa y cultural, y con esto se crea un nuevo departamento de televisión educativa. Se siguieron creando programas de apoyo educativo y ya para el 67 se crea el Fondo de Capacitación Popular, que el Fondo de Capacitación Popular se enfoca en la formación de adultos. Entonces crea unos telecentros en donde se da la clase, se hicieron hartísimas investigaciones antes de proponer el proyecto. Era una educación enfocada a la formación del adulto y a esa mano de obra, entonces era como un pre-escena. Les enseñaba muchas cosas prácticas para que ellos luego fueran a su formación técnica en el SENA. Entonces vemos como esos momentos, esta televisión educativa continuó tanto en la mañana para público infantil como en la tarde y en la noche para público mayor. Sí, gracias Lady, yo a eso le sumaría un aspecto bien interesante, es que podríamos hablar como de 3 etapas de la televisión educativa, y así como decíamos que la televisión nació de la radio, ¿cierto?, que la radiodifusora recibió el encargo de crear la televisión, de la misma manera la televisión educativa es hija de esa radio educativa. Entonces, ya habíamos hablado un poquito, aquí tenemos a la gran experta en radio sutatensa, si algo ahorita le pasamos el micrófono y que nos cuente un poquito de ese proceso de alfabetización a través de la radio, y también existió no solamente bachillerato por radio, como nos lo decía ahora la señora, también primaria por radio, ¿cierto? Ese acervo de la primaria y del bachillerato por radio se preserva en Señal Memoria y termina siendo la base de lo que van a convertirse en las teleclases. Pero aquí tenemos que tener un detalle en mente, y es que no estamos siempre
Era mucho más fácil en los 50 tener un radio que tener un televisor. Entonces, este proyecto inicial de Rojas Pinilla vino acompañado de entregar 15.000 televisores a todo el sistema educativo del país para que cada salón, o por lo menos cada colegio, contara con un televisor y poder hacerse la transmisión. Pero tengamos en cuenta que ese primer año de televisión solamente funcionó en Bogotá y Manizales. Entonces, quizás esa fue una de las razones por las cuales esa primera etapa de la televisión educativa solamente duró ese año, del 54 al 55. Y como bien lo decía Lady, entra en la etapa de los 60 a contar con las misiones de Cuerpo de Paz y con una delegación internacional, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que son los que van a dar los recursos para retomar, los recursos económicos para retomar el proyecto, y este se va a existir hasta el 69, y luego vamos a tener una tercera etapa que es la televisión educativa y cultural de Inravisión, que es esa franja vespertina donde desde las 4 de la tarde, o sea, la televisión se quedaba muerta. ¿Desde qué horas vimos? ¿Desde las 10? Desde la 1:30. 1:30. O sea, igual los que estábamos en el colegio no alcanzábamos a llegar a ver esa primera programación de la mañana, ¿cierto? Y cuando, claro, por ejemplo, a mí me tocó que cuando yo llegaba al colegio y prendía el televisor, sabía que lo que iba a escuchar era el pitido y la barra de colores saliendo hasta las 4. Hay veces se retrasaba un poquito más, pero a las 4 empezaba esa televisión educativa y cultural. ¿Por qué finalmente se acaba? Obviamente, aquí hay gente que no tiene ni idea de lo que acabo de decir. Bueno, ¿qué pasa después hacia principios de los 90? Es que vamos a empezar a ver ya, o sea, en todos los 80, porque esto que les estoy comentando es 80s y 90s, esta franja vespertina de Inravisión, pero en los 80 ya empezamos a ver cada vez mayor producción de las programadoras privadas. O sea, rápidamente la televisión se vuelve de carácter mixto, o sea, los canales son públicos, pero la programación en su mayoría va a ser privada porque el Estado no va a tener los recursos para mantener toda una parrilla de 24 horas al aire, con 2 canales de televisión que se van a ir luego creando. Entonces, claro, lo que hacen es que empiezan a licitar y venden los espacios. Entonces, las programadoras tenían sus propios estudios de grabación, no nos vamos a confundir con eso. San Diego y el CAN era donde se grababa los programas de Inravisión, lo que hacía incluso audiovisuales, que también era la programadora estatal, pero las otras programadoras que eran privadas tenían sus propios estudios y lo que hacían eran traer las cintas para que se emitieran desde acá, ¿no? O sea, estos eran los lugares del máster, tanto San Diego como el CAN. Y obviamente esa televisión educativa fue perdiendo fuerza en los años 80 en la medida en que la televisión de las programadoras privadas fue recobrando relevancia. Y bueno, ya todos sabemos que en el 98 llega la televisión privada y lo que vamos a ver es el desencadenamiento total. Ahora, yo no diría que se acabó la televisión educativa. Todo lo contrario, la televisión educativa ha tenido diversos momentos y ha sido un constante, solamente que con intervalos donde no hay programación. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí todos hemos visto El Profesor Superó, por ejemplo, que con pequeñas cápsulas logran crear procesos de alfabetización, incluso han hecho programas de carácter histórico, ¿verdad? O la más reciente apuesta de RTBC, Sistema de Medios Públicos, con Profe en tu Casa, que se emitía en radio y se emitía en televisión en el mismo horario durante la pandemia, y fue nuevamente llevar las clases a los medios para que los estudiantes que estaban en sus casas durante la pandemia pudieran acceder a la educación. Entonces, finalmente podemos decir que la televisión educativa no ha terminado, solamente que ha tenido sus momentos, sus altibajos, como cualquier escenario. Sí, para agregar, en la exposición lo que queríamos mostrar era esa televisión educativa y cultural en el periodo en que estuvo Inravisión en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Entonces, por eso ustedes van a ver esos momentos en nuestra exposición, sobre todo del 60, 70 hasta los 80. Y de hecho, los invitamos a que vean en el 69 cómo se hacía esa televisión educativa. La educación,
el medio por el cual los países han hecho frente a las exigencias del desarrollo, exige, al igual que otros campos, la aplicación de la tecnología moderna para la obtención de mejores resultados. Colombia, consciente de que sus sistemas tradicionales de enseñanza no parecen ser suficientes para lograr su desarrollo, ha tenido que buscar métodos más adecuados. La técnica le brinda ahora un valioso apoyo: la televisión. Con la ayuda de esta, procesos de integración educativa que en otra época tardaban décadas y siglos, pueden darse ahora en unos cuantos años. Colombia se convierte así en uno de los primeros países en el mundo en integrar la televisión educativa a su programa oficial de enseñanza. La planeación y transmisión de las clases se lleva a cabo en la División de la Televisión Educativa del Instituto Nacional de Radio y Televisión. El objeto primordial de la televisión educativa es llevar a las escuelas primarias del país una enseñanza moderna, presentada por un nuevo tipo de maestro, el telemaestro, el cual requiere minuciosos estudios de capacitación. El jefe de pedagogía tiene a su cargo el revisar las ideas de cada telemaestro con el programa oficial. También es responsable de unificar la producción de las teleclases con el objeto de que cada una de ellas estén dentro de los lineamientos educativos previamente programados. Aquí cada telemaestro con sus asistentes prepara su clase, en combinación con cada uno de los directores de televisión. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bueno, como dato curioso, hago una acotación a lo que decía Viviana, teniendo en cuenta que muchas personas que están acá no conocen esa televisión de hace ya 40 años, 35, 37, yo sí la conocí. No por nada, pero bueno, lo que les voy a contar, 1986 a 1988 aproximadamente, estamos hablando de que, como decía Viviana, la televisión comenzaba nuevamente después de la franja de televisión educativa, comenzaba la franja comercial. Yo recuerdo que para el año 86 y durante 2 años se estuvo rotando todos los días en uno de esos canales de televisión que iniciaba su programación, se estuvo rotando la canción We Are the World, la famosa, conocidísima, compuesta por Michael Jackson y Quincy Jones, y que tenía la participación de una gran cantidad de cantantes del pop y el rock de los Estados Unidos. Eso era antes de que entrara Plaza Sésamo en sus varias etapas que tuvo, y eran más o menos unos 120 programas que a cabo de los 120 volvían a repetir el programa 1. Después cambiaron la canción a otro intento similar que era la canción Cantaré, Cantarás, en la que estaba Vicente Fernández y bueno, artistas similares pero en el ámbito latino. Pero eso fue más o menos durante 2 años que hacían esto, 5 minutos antes de que comenzara Plaza Sésamo, y lo digo por conocimiento de causa, estaba esta rotación de canciones. No sé cuál era la idea o cuál era la intención de eso, pero así se hizo muy popular esta canción de todas formas. Bueno, Gabriela y Laura, explíquenos en ese entonces, en ese contexto, que se conoció como, en esos inicios de la televisión, como los programas, digamos, los llamados programas culturales, y cuál es su presencia en la exposición que estamos inaugurando hoy. Claro que sí. Bueno, los programas culturales, como igual lo hemos visto y también como lo profundizaba Viviana, vienen a ser también programas educativos de alguna forma, ¿sí? Eso como tenerlo muy en claro, que no venía dividido, era como un complemento a estas clases mucho más específicas de básica, primaria, etcétera, y era como otra forma de educar. Y los primeros programas culturales venían a difundir esta alta cultura, lo que se conoce como alta cultura o cultura culta, que era pues a la que podían acceder solo unos pocos, como teatro, música,
bueno, música clásica, ¿no? Ópera, ballet, etcétera. Creo que para nosotros como en Bogotá es mucho más fácil pensarnos como el teatro muy asequible, pero pensándolo en otras ciudades, pues aún hoy día el teatro no es algo como tan común y muchas veces sí, se ve de forma muy alejada. Entonces, con esta herramienta de la televisión, pues se pensó que era una muy buena forma de acercar al público, al ciudadano de a pie, esta otra cultura que tal vez no podía acceder, que honestamente cuando nosotros estábamos leyendo eso, pues es un poco chocante, porque es como traer la cultura a Colombia como si Colombia ya no tuviera cultura, ¿no? Pero pues esa es la realidad, ese era como el pensamiento de la época. Y sí, se pensaba que esta era una forma pues también de alfabetización a la sociedad, como desde ese otro punto de vista. Un ejemplo de ellos es en la primera parrilla, esa que se dio el 13 de junio de 1954, a partir de las 9 de la noche más o menos, dentro de toda la programación que ustedes van a poder ver en la exposición, está como la fotografía que se publicó en El Tiempo de qué es lo que se iba a dar. Se hizo primero un recital de violín y piano y también otro de ballet. Otro ejemplo, pues son estos que de hecho lo vimos ahorita en la visita guiada, estos programas de extensión cultural y este programa de arte moderno dado por Marta Traba. Eso es como un poco de esos ejemplos que, digamos, en principio era más como hablar del arte moderno de Europa, del que se conoce afuera. Entonces, ese fue como el inicio de esta televisión cultural, que ya lo mencionábamos y pues para reiterarlo, era teleteatros, que bueno, es como ese nacimiento de las radionovelas. Y pues el teatro, uno de los mayores exponentes fue Bernardo Romero Lozano, que produjo un montón de de teleteatro en vivo. También pues estos programas de música, shows de música, que ya con el tiempo esta cultura se fue como ampliando un poco más y ya no solo era como la música de afuera, la ópera de afuera, sino también era como los cantantes de aquí de Colombia, los artistas de aquí de Colombia y pues también estos otros programas de extensión cultural, cursos muy específicos, y los programas infantiles que también de hecho clasificaban dentro de la agenda cultural, pero que también pues eran muy académicos. Había uno que era de ajedrez para niños, entonces era como desde el momento de enseñarles la pasión por el ajedrez, o teleteatro para niños, etcétera, etcétera. Entonces es más o menos esto. Y no sé si... Sí, ¿aló? Bueno, yo les voy a hablar un poco desde el proceso que hicimos para la selección de las imágenes fotográficas del archivo de Señal Memoria. Más en cuanto al proceso de conservación y restauración de las fotografías. Nosotros hicimos una preselección de 500 fotografías alrededor de los 70 años de la televisión, desde sus inicios hasta la actualidad. De esas imágenes, para este proyecto que trabajamos de la exposición, hicimos otra preselección de 100 fotografías de los inicios de la televisión. La mayoría de sus fotografías, como pudieron ver las personas que estuvieron ahorita en la visita guiada, son fotografías en blanco y negro. Esas 100 fotografías que seleccionamos hablaban un poco de eso, sobre los inicios de la televisión y la televisión cultural. Lo que yo encontré en el archivo fotográfico son imágenes de lo que hablaba ahorita Gabriela, sobre lo que se consideraba alta cultura, programas musicales, teleteatros, programas infantiles, de ballet clásico, bueno, danzas y como ese tipo de imágenes. También la selección se hizo a partir no solamente del contenido, sino también de la parte visual, de la composición de la imagen, o sea que ustedes pudieran llegar a la exposición y ver como imágenes pues muy armónicas, con nitidez, con una buena técnica. Y bueno, de esas 100 finalmente se escogieron 19 imágenes fotográficas del archivo de Señal Memoria y 21 imágenes ya que corresponden más como a recortes de periódico y como todo este tipo de patrimonio documental de la biblioteca. Se le hizo después un proceso de restauración. Para las fotografías se hizo un proceso de restauración para tratar de que estas piezas fotográficas pudieran recrearse como originalmente se hicieron.
se les hizo una corrección de color, corrección de la luz, de la textura, del papel en algunos casos. La mayoría de estas imágenes pues no presentaban un alto grado de deterioro, se hizo una clasificación de bajo, medio, alto. Estas fotografías, la mayoría pues no presentaban como una gran problemática de desprendimiento de la emulsión, como todo ese tipo de cosas que pues es imposible rescatarlos. O sea, básicamente si falta media imagen, pues media imagen falta. Pero lo que ustedes van a ver que es que la mayoría de las imágenes pues no, de estas temáticas de la televisión cultural pues no presentan ese alto grado de deterioro. En cuanto a las imágenes digitalizadas por la biblioteca, se les hizo como una pequeña corrección de color y de la luz, y pues generan un contraste con las del archivo porque pues son solo fotografías en blanco y negro, y estas en su mayoría son pues como patrimonio documental. Ahí yo sumaría una cosita, qué pena Gabriela, te interrumpo, y es que esas fotos es lo que nos queda, porque estamos hablando de una televisión que se hacía en vivo y no tenemos mayores registros, hay unas fracciones de segundos de algunos de esos programas, pero es gracias a esas fotografías rescatadas por el Archivo Audiovisual de Señal Memoria que hoy sabemos más o menos qué tipo de teleteatros se emitieron en vivo, qué tipo de programas musicales, quiénes participaron allí. De hecho, Laura encontró, ahorita que Gabriela hablaba de Bernardo Romero, pues a su esposa de Lugo, que ambos pues tienen a Bernardo Romero Jr., ¿no? Que también va a ser un personaje icónico de la televisión nacional. Entonces, ahí, gracias a esas fotografías, hoy preservamos esos primeros personajes de la televisión. Sí, y bueno, yo quería agregar que, claro, el componente cultural en la exposición es bastante importante, como aunque ya revisándolo bien no es como una cosa que estuviera separada a la educación, pues sí, como merecía también su espacio. Y lo que menciona Viviana, estas fotografías son las que podemos rescatar de saber pues qué es lo que había en el momento. Desde la parte bibliográfica es muy chévere como vemos, por ejemplo, la noticia de cuando Marta, pues por ciertas situaciones de gobierno, Marta Traba, por ejemplo, que es bueno, una reconocida crítica de arte, sale por un tiempo de los programas culturales y luego regresa, y es a través de prensa que nosotros tenemos que podemos conocer pues cuando ella vuelve y se lanza el curso de extensión cultural que ella tenía, o a través de estas teleguías es que conocemos un poco más a profundidad de estos programas culturales y su contenido. Algo que los animo mucho es, por ejemplo, varias de las fotografías que se tienen en el caso de RTBC, es que unas es muy fácil de identificarlas porque preciso aparece el título detrás, pero hay otras que no es tan fácil, entonces que solo tenemos como la imagen ahí, es como esto posiblemente es un teleteatro, esto es un programa infantil, entonces los reto a que si se pasan por ahí puedan como tal vez hacer memoria y tal vez alguno de ellos se acuerde cómo se llama. Yo quería adicionar algo. Por ejemplo, en el caso de las fotografías que tenemos en ampliaciones en papel, o sea, muchas veces yo pude sustraer del respaldo de las imágenes eso como información conexa. Esto pertenece al dramatizado La Virgen, donde está Carmen de Lugo, o sea, en algunas fotografías hay esa información. Cuando son negativos fotográficos, pues la mayoría no tiene, tocas como, bueno, eso puede ser más o menos de tal época. Así. Bueno, aprovechemos para ver alguna muestra de esa televisión educativa y cultural con un fragmento de El lápiz mágico. Pablo, ahora esta vez di tú, no voy a decir yo. Di tú, ¿cuál es para ti la noticia de la semana? Pinta, mejor dicho. Algo que tenga que ver. Internacional. Puede ser algo internacional, perfecto.
¿Esta es tu noticia internacional? A ver, explícala. Pues como hay una huelga de ferroviarios en Inglaterra, tendrá que ser la llegada de los parlamentarios ingleses para la apertura. En patineta. Sí. Ah, bueno. Esta semana, Inglaterra celebra su fiesta nacional. También es el cumpleaños de la reina Elizabeth. Y desde luego, hay la solemne ceremonia de la apertura del Parlamento inglés. Desgraciadamente, Inglaterra ha atravesado una grave crisis con motivo de su huelga de ferroviarios. Pablo entonces piensa que los severos lores ingleses llegarán a la apertura del Parlamento todos en patineta. Bueno, no hacemos ningún comentario. A lo mejor llegan en patineta por la huelga de ferroviarios. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Además, claro, por supuesto, música en vivo, dibujando en vivo, ¿no? Para los que no la reconocieron, que creo que todos estamos hablando de la dama de la televisión, Gloria Valencia de Castaño. Pero además, miren el detalle, ¿no? O sea, lo que entonces, ¿de qué van a hablar? Del Parlamento inglés, o sea, estamos hablando de una alta cultura, de una cultura muy cerrada. Esto va a cambiar en la televisión en los años 80 con la llegada de programas como Yurupari, ¿no? Dirigido por Gloria Triana en su mayoría, que empiezan a mostrarnos las regiones. Y luego van a llegar programas como Travesías, de Alfredo Molano, y de hecho en una entrevista Molano plantea eso, cómo inicialmente la televisión hablaba de cultura, y miren que ya en los 80 estaba pasando lo que ahorita pasa en el Ministerio de Cultura, que ya no es el Ministerio de Cultura, sino de las culturas, y es que se empieza a hacer ese reconocimiento, incluso antes de la Constitución del 91, de cómo la televisión también tenía que dar cuenta de esas otras culturas del país. Bueno, hay que hablar, ya que estaban mencionando aspectos sobre la música en vivo que estaba en aquel programa, música para piano, por supuesto. Esos pianos se encuentran actualmente, los pianos donde se tocaba esa música se encuentran precisamente en RTBC. Uno de esos pianos, el más viejo que llegó con el gobierno militar en 1953, un Bösendorfer que todavía está en exposición en RTBC, había una particularidad, que creo que esa anécdota salió en nuestro evento anterior de lanzamiento del libro, y es que para estos programas había un solo pianista, es decir, un solo pianista para todas las horas de programación, y se llegó al punto de que obviamente el pianista salía de presencia, no solamente digamos en este caso como de fondo de música, sino había unos programas donde él salía tocando una obra en particular. Después tenía que salir en otro programa y este pianista le tocaba disfrazarse, ponerse barba y ponerse peluca para parecer que fuera otro pianista. No recuerdo bien el nombre en estos momentos de este personaje, pero era un pianista que tenía, digamos, como esa labor y durante mucho tiempo fue así. Bueno, adentrándonos ya en la historia cada vez más de ese traslado que hubo desde los estudios acá de San Diego a los actuales estudios en el CAN. 1993 es el año fundamental, ya son 40 años de trascendencia histórica desde la inauguración, o casi 40 años, 39 en realidad, desde 1954 hasta 1993. Díganme, ese traslado, el traslado de todos estos equipos que vimos al comienzo en el primer fragmento de video, ¿cómo se dio ese traslado a los estudios del CAN y cómo se ve eso representado en esta exposición? Bueno, ya creo que hemos hablado bastante del tema, solamente mencionar algo, y es que durante el proceso de esos años en que estuvo primero la radiotelevisora y después Inravisión aquí en los estudios de San Diego, Inravisión compró unos predios aledaños al cementerio central, y en su momento se pensó que ese iba a ser el lugar donde se iban a trasladar definitivamente los estudios. Pero como les mencioné ahora, en los 60 ya estaban los predios del CAN funcionando, desde la década de los 60, entonces lo que hicieron más bien fue vender en los años 80 esos predios que tenían aledaños al cementerio central. Yo no estoy muy segura si es donde está la obra de Beatriz González o si donde está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. No es muy explícito en las noticias que hay en el tiempo
al respecto, pero sabemos que circundaba, o sea, estaba dentro del cementerio. Y lo que hacen es que en los 80 toman la decisión, precisamente el primer video que les mostramos es del 86, o sea, ya ahí se están dando cuenta de los riesgos inminentes y ahorita vamos a ver si de pronto hay una persistencia de ese riesgo inminente ya en otros periodos. Pero entonces en últimas toman la decisión de vender esto del cementerio central y con eso comprar predios aledaños a los del CAN y trasladar definitivamente en el 93. No sé, Gabriela, si tú nos puedas contar algo desde la biblioteca que hayan visto al respecto. Sí, bueno, la salida del CAN, de Inravisión de San Diego fue bastante complicada, como ya lo hemos mencionado muchas veces, pues en principio la idea de que Inravisión estuviera en San Diego, aquí en la biblioteca, era algo muy temporal, que se pensaba solo como por unos pocos años, yo creo, pero pues esta construcción de los otros edificios y de los espacios se tardaron tanto que duró 40 años al interior de la biblioteca, cuando ya sabemos que creo que desde muy principio se sabía lo peligroso que era que Inravisión estuviese ahí al lado. Los directores de la biblioteca en muchísimas ocasiones estuvieron haciendo muchos esfuerzos, pasando cartas a todo el mundo, a Colcultura, hablando con los directores, los distintos directores de Inravisión para que se cambiara como el espacio, que pudieran como ceder los espacios, pero era bastante complicado también por los mismos trabajadores de Inravisión, porque pues digamos que había este temor de que si Inravisión se cambiaba de lugar, pues digamos que perdieran sus empleos. Entonces, yo traía, digamos que algo que no les mostramos en la visita guiada, que también es muy rico de la biblioteca, es de que nosotros tenemos un archivo histórico que reúne pues las diferentes, sí, como documentos de la biblioteca. Ahí tenemos registros de cuando era Archivos Nacionales, cuando la biblioteca hacía parte de la Universidad Nacional también. Y uno de ellos es que podemos ver todas estas conversaciones y esta correspondencia y estas solicitudes constantes de que Inravisión, digamos que pudiera ceder los espacios. Y digamos que esta salida de Inravisión se logra con el director de la biblioteca, Carlos José Reyes Posada, que bueno, duró bastante tiempo aquí en la biblioteca. Y algo particular de Carlos José Reyes Posada es de que él ya había trabajado en Inravisión. Él es un dramaturgo y guionista. Y en Revivamos Nuestra Historia, hizo casi todos los libretos de Revivamos Nuestra Y apareció también, además, en cierto momento apareció actuando en Revivamos Nuestra Historia. Y digamos que eso le ayudó muchísimo a entablar desde el principio una muy buena relación con el director de Inravisión. Y también porque él sabía cómo era el asunto, ¿sí? Él ya sabía desde adentro cómo era el tema de Inravisión, de los trabajadores, etcétera. Entonces él, digamos que tomó esta decisión. Y a Carlos José Reyes lo designan como director en el 92, y para el 93 Luis Guillermo Ángel es designado como director en Inravisión. Entonces lo toma como muy recién empezado, por así decirlo. Pero yo leyendo las cartas que le mandaba, en verdad fue muy bonito, porque creo que hay que admitir que la situación era un poco tensa, porque pues ya sabemos todo el tema del peligro, y creo que Carlos supo manejar la situación de una forma muy amable, teniendo como muy buenas relaciones desde el principio. Y yo quería como mostrar un poco cómo fue este cambio, leyéndoles una carta de las que está en el archivo. Esto ya es después. Primero, apenas a Luis Ángel lo designan como director, Carlos le escribe de una vez y le dice como, bueno, pues somos dos instituciones muy importantes, reunámonos para conversar y Le menciona pues del traslado de los estudios de Inravisión, como que puedan dejarlo la biblioteca, y también de hecho para empezar un proyecto en televisión y en las radiodifusoras, en radio y en televisión, de mostrar los productos de aquí en la biblioteca. Y ya esta es una carta del 24 de febrero de 1993 que dice así: Doctor Luis Guillermo Ángel, director de Inravisión.
Apreciado doctor Ángel, he recibido su oficio de febrero 11 del presente año, en el cual me comunica la devolución por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión del espacio que desde hace 40 años tenía ocupado en el edificio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Considero que este hecho tiene una trascendental importancia para la preservación y cuidado de la memoria imprenta nacional, para la mejor ubicación de la hemeroteca, cuyos ejemplares se hallaban en las peores condiciones en los corredores de los sótanos y que ahora vamos a poder organizar de una mejor manera. Al agradecerle esta decisión, interprete no solo mi propio punto de vista, sino el sentimiento y la acción desarrollada por todos los directores de la Biblioteca Nacional a lo largo de muchos años. Esta actitud, doctor Luis Guillermo Ángel, va a redundar tanto en beneficio de la biblioteca como de Inravisión, puesto que las instalaciones de San Diego nunca tuvieron ni el edificio ni las condiciones adecuadas para la importante actividad comunicativa que desarrolla el instituto. Desde luego, la Biblioteca Nacional autoriza a Inravisión la terminación de las labores conducentes a la entrega del local con la seguridad de haber resuelto por fin esta situación que no por prolongada dejaba de ser crítica. Reciba un cordial saludo, Carlos José Reyes Posada, director de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entonces, esta es como una pequeña abrebocas también de lo que podemos encontrar en el archivo histórico, que desde allí es que podemos registrar todo este cambio que, de hecho, cuando estábamos haciendo la investigación tampoco teníamos tanta claridad de en qué momento fue que Inravisión entrega los estudios, también como entender que no es que todo estuviera aquí en la Biblioteca Nacional, es que también ya habían varias cosas en el CAN. Y sí, esto fue más o menos como se dio, creo que fue una salida amigable, bastante amigable, entonces sí, fue de esta forma después de 40 años. Bueno, entonces para cerrar, muy brevemente vamos a mostrar un fragmento. Jenny, no lo vamos a mostrar todo, solamente unos primeros momentos de esta subida, el programa icónico de Bernardo Hoyos, del que hablábamos ahora, un periodista cultural muy importante que también tuvo gran relevancia en la radio en el país, y tuvo este programa, se emitió por más de 10 años en estos estudios de San Diego. Hoy es el último programa que grabamos en esta subida y el placer es grabarlo con Bernardo Ramírez, porque los estudios de la 24 se van para el CAN. ¿Es familiar este estudio para usted, Bernardo Ramírez? Clarísimo. Por allá en el año 55, cuando se permitió la comercialización de programas de televisión, un cliente nuestro patrocinó un programa muy simpático, desde luego fusilado de programas de los Estados Unidos, que era para rajar estudiantes. Éramos 3 supuestos profesores que nos distribuíamos las materias, desde anatomía hasta literatura colombiana, pasando por la primera plana de los periódicos, y llegaban montones de estudiantes a pedir boletas para bregar a ganarse el premio y así desbararse. Después de ese programa, Igual después pueden ver el complemento en nuestra página web de Señal Memoria o en nuestro canal de YouTube, pero solamente para que cerremos este conversatorio con un elemento fundamental del que creo que ha sido transversal a la conversación y que ustedes lo van a ver transversal en la exposición, y es que lo cultural y lo educativo no estaban separados e hicieron parte de todo ese origen y aún hace parte de la historia de la televisión que seguimos construyendo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jimena. Hola. Hola, qué pena. Bueno, yo tengo el honor de despedir este espacio tan importante. Soy Jimena Cortés, también en nombre de todo RTBC. Felicitar, por supuesto, a los compañeros de RTBC que están aquí presentes y a todo el personal de la Biblioteca Nacional, y quiero mencionarlos: Ana Gabriela Gómez, investigadora del Grupo de Colecciones y Servicios de la Biblioteca. Gracias por este espacio y por todo el aporte, todo lo interesante que has compartido el día de hoy. También a Lady Joana González, también de la Biblioteca Nacional, investigadora
coordinadora del Grupo de Colecciones y Servicios, gracias por estar aquí. Laura Natalia Vega es nuestra de RTBC y Señal Memoria, conservadora y restauradora del archivo fotográfico de Señal Memoria. Qué importante labor que haces y que has hecho para que todo esto sea posible. A Viviana Arce Escobar, también integrante del proceso de gestión de colecciones de Señal Memoria, y por supuesto a Javier Hernández, historiador, y que ha también hecho que todo este espacio sea posible. Es importante recordarles que la exposición va a estar aquí en la Biblioteca Nacional hasta diciembre, así que pueden estar muy atentos porque hay muchas actividades alrededor de toda esta exposición. Y pueden estar ustedes pendientes de las redes sociales de RTBC y de la Biblioteca Nacional para que les vayan ahí informando sobre lo que va ocurriendo. Queremos agradecerles y contarles que afuera está una edición de la revista Gaceta del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, cuyo tema central es precisamente la celebración de la llegada de la televisión a nuestro país, así como el libro también de los 70 años de la televisión en Colombia, editado y publicado, como ya les hemos contado, por Señal Memoria de RTBC. Y también pues decirles que afuera hay un catering, que también lo agradecemos a la Biblioteca Nacional, muy delicioso, pueden tomar café y comerse alguito, agradecemos a eso también, y ya saben que RTBC está con sus puertas abiertas para que lo visiten. Qué lindo que vayan a ver esos pianos que mencionaron aquí los colegas y compañeros el día de hoy. Gracias por su tiempo y buenas noches. Gracias a todos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.